Amados hermanos, vamos a continuar con la serie acerca de la iglesia. Y en la mañana de hoy estaremos viendo el tema que está titulado como una iglesia sana. O podríamos preguntarnos, ¿qué es una iglesia sana? O cómo identificar a una iglesia sana. Estamos viviendo actualmente un siglo acelerado donde la ciencia ha progresado gigantescamente y el mundo de las ideas también es cambiante. Y prácticamente se ha dado una revolución en todos los sentidos, en todos los aspectos de la vida. Una revolución en el campo científico, una revolución en el campo de la ciencia, de la salud y las nuevas tecnologías que salen día a día. También hemos visto una revolución en las costumbres, en las culturas, en las filosofías, en los estilos literarios, en el estilo de música que se escucha, en la vestimenta, en la política. Y todo lo que está relacionado con el hombre va cambiando constantemente de una forma acelerada. Ahora, la sociedad actual es una sociedad en la cual se jacta de ser una sociedad muy desarrollada, muy civilizada, de tal manera que quien no comparte las costumbres de esta sociedad, quien no comparte lo novedoso de esta sociedad, es considerado como retrógrado y es un enemigo del avance humano. En otras palabras, nuestra sociedad se está convirtiendo en una sociedad humanista. Pero este fenómeno no solamente se está presentando en la sociedad, también lo podemos encontrar en el campo religioso. Los distintos credos, las distintas confesiones religiosas se esfuerzan día a día por adaptarse a las corrientes de este mundo, de tal manera que hoy encontramos un mundo totalmente, religiosamente hablando, cambiante. Hoy encontramos doctrinas de toda clase, pero carentes de la base bíblica. Por ejemplo, las religiones de hoy en día desean tener tanto respeto de la sociedad que entonces se convierten en religiones pluralistas, relativistas, ecuménicas. Y su valor espiritual entonces no va a mostrar a Cristo, sino que está mostrando el deseo hedonista y materialista de los miembros de las iglesias. La religión actual, podríamos decir, que está al servicio del hombre, y el fin de estas religiones actuales es glorificar al hombre y no glorificar a Dios. Desafortunadamente eso es lo que se está viendo en el campo de la religión hoy en día. Numerosas iglesias, numerosas denominaciones cristianas se enorgullecen de su modernismo, de su atracción hacia las nuevas generaciones. Muchos conceptos bíblicos e históricos están cambiando para dar paso a un cristianismo más contemporáneo, adaptable a las novedades de este siglo. Doctrinas como la total depravación como consecuencia del pecado del hombre son desconocidas en la mayoría de las iglesias por muchos pastores, por muchos predicadores, y no se está predicando la palabra del Señor. Se está predicando un mensaje que va más a los deseos pecaminosos del corazón del hombre, olvidándose principalmente de lo que el Señor ha ordenado a través de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras en materia de fe y en materia de conducta cada día es resquebrajada para dar paso a las ideas y necesidades del hombre posmoderno. Pero pastor, ¿y qué tiene que ver esto con una iglesia sana? Es que debemos identificar dónde está la enfermedad para poder entonces hablar de qué es una iglesia sana. La doctrina de la santidad es ignorada por la mayoría de las iglesias y en muchos casos, además de ser ignorada, es abusada. La paciencia en medio del sufrimiento son conceptos ajenos a las iglesias posmodernas, porque las iglesias posmodernas están centradas en prosperidad material. El conocimiento de Cristo a través de la palabra ha sido reemplazado, amados hermanos, por un conocimiento místico característico de las religiones gnósticas de los primeros siglos y de las creencias orientales. Es decir, al conocimiento de Cristo le hemos dado cierto misticismo, cierto sincretismo, es decir, todas las experiencias religiosas con Cristo es algo místico. Pero si vamos a las Escrituras, las experiencias con Cristo es el día a día del verdadero cristiano. Todos los días nosotros tenemos relación con nuestro Señor.
Por otro lado, podríamos decir que este siglo es el testigo de un crecimiento acelerado, y podríamos decir que ese crecimiento acelerado también es peligroso en la mayoría de las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque pareciera que el fin principal de la mayoría de las iglesias cristianas locales es crecer lo más rápido posible en el número de asistentes. Estamos más interesados en que la iglesia crezca y crezca y crezca y crezca que en la salud espiritual de la misma iglesia. Y en ninguna otra época se ha hecho tanto hincapié en las megasiglesias con un crecimiento explosivo en las grandes masas, conciertos cristianos, redes sociales y todo este cuento, porque el crecimiento en sí, amados hermanos, no es malo, porque el Señor, dice la Biblia, que traía a los que se iban a añadir cada día. El problema, amados hermanos, es que estamos mal utilizando lo que es el crecimiento cristiano, porque estamos más interesados en tener más miembros en las iglesias que tener miembros verdaderamente cristianos. Pero el peligro está, amados hermanos, en que muchas veces este crecimiento es producto de estrategias humanistas y no de la convicción que el Espíritu Santo produce en el corazón del hombre. Recordemos que somos convertidos por la acción del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, llegamos al arrepentimiento y podemos glorificar al Señor. Pero muchas iglesias utilizan estrategias publicitarias, estrategias humanistas, donde le hablan al corazón del hombre lo que realmente el hombre quiere escuchar, y eso es lo que hace una explosión de las llamadas mega iglesias. Es decir, tenemos iglesias grandes, pero llenas de incrédulos y no de verdaderos creyentes. En muchas ocasiones la predicación moderna, si es que podemos llamarla así, carece de los elementos básicos de lo que debe ser una exposición de las Sagradas Escrituras. Cambiamos el sermón por chistes, por historias, por testimonios, por una motivación personal, por psicología, por humanismo, por principios esotéricos y otros elementos ajenos a la verdadera predicación bíblica. Hoy en día encontramos sermones en los grandes púlpitos, pero que carecen del verdadero significado, carecen de Cristo. Hay aquellos impactantes avivamientos del pasado con sus predicadores aferrados a las Escrituras, a la sana interpretación y a la exposición sana de las Escrituras, ha quedado en el pasado. Los actuales motivadores de avivamiento desprecian en lo más profundo el estudio de la teología cristiana, pensando que con sus propios impulsos, con sus misticismos, podrán hacer crecer a la iglesia y hacer de la iglesia algo mejor. Hoy en día sí existe una falta de dependencia del Espíritu Santo, puesto que se ha divorciado a la predicación de la verdadera palabra del Señor, es decir, del verdadero contenido. Calvino, Lutero, Spurgeon, Jonathan Edwards, Richard Baxter y otros ministros del pasado fueron pastores de renombre que dependieron constantemente del Espíritu Santo a través de un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, los cuales con su exposición clara fueron instrumentos para verdaderos avivamientos que condujeron a la sociedad europea, a la sociedad americana, a reales cambios como resultado de una conversión genuina. Luego de esta breve introducción de lo que no es la predicación, de lo que no es el Evangelio, podemos entonces a definir qué es una iglesia. Y no me voy a detener en esto porque esto lo vimos la semana pasada con el pastor Oduber. Vamos a resumir lo que es una iglesia. La iglesia es conocida, amados hermanos, como la comunidad de todos aquellos que han sido reconciliados con Dios, recibiendo una nueva vida por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y estamos unidos en Cristo o a Cristo por el Espíritu Santo. Esta comunidad, compuesta por todos los hijos de Dios, nos reunimos para adorarlo, para glorificarlo y para exaltarlo hasta su segunda venida. Ahora, teniendo claro el concepto de la iglesia, podemos decir que no todas las iglesias gozan de buena salud. Algunas iglesias están gravemente enfermas, que están a punto de morir. Todas las iglesias, sin excepción, están en un proceso, pero un proceso que podemos preguntar,
¿De qué y hacia dónde? O podríamos preguntarnos, ¿cómo una iglesia enferma puede sanarse si ni siquiera sabe de qué está enferma? Y esto nos lleva a otra pregunta, ¿qué es una iglesia saludable? La salud de una iglesia, amados hermanos, que es el tema del que vamos a estudiar en esta mañana, debe medirse a partir de su propósito de existir. La iglesia es el compendio visible de la fe cristiana. Es una puesta en escena en este mundo en la cual hay gente de todas las edades, razas, sexos, naciones, que confiesan a Jesús como único y suficiente Salvador, proclamándolo como el Rey que fue crucificado y que fue resucitado y que hoy está sentado a la diestra de nuestro Señor. Una iglesia sana es aquella que procura hacer todas las cosas para la gloria del Señor, según lo estipulado en las Sagradas Escrituras. Y una iglesia enferma es aquella que hace las cosas sin tener en cuenta lo que las Escrituras enseñan. Como lo decía en mi introducción anterior, una iglesia enferma es aquella que procura el propio bienestar, pero alejándose de la palabra de Dios. Una iglesia enferma es aquella que no predica la palabra de Dios, sino que predica otras cosas totalmente diferentes que nada tienen que ver con el mensaje central del Evangelio. Ahora, una iglesia no puede ser saludable completamente sin pastores saludables, y ciertamente una iglesia tampoco puede ser saludable sin pastores preparados. Veamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. En 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7, vemos cuáles son los requisitos para un obispo o para un pastor. Lo mismo que en Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. Esto nos da una idea de cuáles son las características de los ministros que deben de estar al frente de una congregación. Para resumir, debe ser una persona no neófita, sino preparada, una persona entregada al servicio, una persona que es consagrada para el Señor. Entonces, dependiendo de las características de sus pastores, podemos decir también si una iglesia es sana o no es sana. Porque hoy en día colocamos en el púlpito a cualquier persona que no tiene ningún grado de preparación y automáticamente lo denominamos pastor. Ahora, como mínimo, debería haber pastores que se levanten en lugares donde aún no hay pastores preparados. Ellos son tan importantes que una de las primeras decisiones apostólicas de Pablo en las iglesias que él estableció fue designar pastores. Vamos que dice Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23 dice lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y podemos leer Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Vemos entonces que el mandato bíblico es establecer pastores conforme al Señor lo ha establecido. Y esto es una característica de lo que es una iglesia sana, que sus dirigentes, sus pastores, sus ancianos sean totalmente bíblicos. Ahora, podemos enumerar varias características de una iglesia sana, y entre ellas voy a enumerar 12 características que las vamos a ir desarrollando en esta mañana. Una de las principales características que identifica a una iglesia sana o a la sanidad de una iglesia o una iglesia saludable, como usted quiera llamarlo, es que una iglesia debe tener como característica que su evangelio sea bíblico, o su evangelismo sea bíblico. Cuando me refiero al evangelismo bíblico, es el evangelio que el Señor ha establecido en su palabra. Desafortunadamente hoy llamamos evangelismo
a todas esas costumbres de atraer multitudes hacia las iglesias, y los llamamos a través de conciertos, a través de campañas evangélicas, y finalmente terminamos y concluimos con una oración de fe. Discúlpenme si estoy siendo muy agresivo con lo que estoy diciendo. Y terminamos con una confesión de fe, que es una oración repetitiva, donde inducimos al hermano a repetir una oración, y con esto creemos que ya esa persona es salva. Eso, mis amados hermanos, no es evangelismo bíblico. Porque el evangelismo bíblico es predicar expositivamente la palabra del Señor, y que la misma palabra convenza de pecado a la persona, y que el Espíritu Santo lo convenza de pecado y lo traiga al arrepentimiento, para que realmente conozca el verdadero evangelio. Y podemos decir entonces que, como les decíamos anteriormente, la palabra iglesia proviene de una palabra griega que significa asamblea de los llamados. Esto implica que antes de que una iglesia se pueda reunir, las personas primero deben escuchar el llamado. Veamos lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y de eso se trata el evangelio, de las buenas nuevas. Predicar a Cristo, que fue crucificado y que resucitó al tercer día. Amados hermanos, las iglesias se construyen a través de la ferviente y fiel proclamación del evangelio. La responsabilidad de la iglesia es llamar a todos los que han de responder a ese arrepentimiento y a una nueva vida. Pero el caminar del nuevo creyente apenas comienza al responder al llamado, y el Espíritu Santo seguirá haciendo la obra en medio de ese creyente. Y esto nos lleva a nuestra segunda característica, que es el discipulado bíblico. Que no solamente es predicar el evangelio y traer las multitudes, y en esto identificamos a la iglesia, sino que debe existir en medio de una iglesia sana lo que nosotros conocemos como el discipulado bíblico. Y el discipulado no solamente son 5, 6, 7, 8, 10 clases. El discipulado cristiano es para toda la vida. De acuerdo a lo que dice las Escrituras en Mateo capítulo 28, del 16 al 20, el mandato es de hacer discípulos a todas las naciones. Se resume en 2 actividades, podríamos decirlo: bautizándolos y enseñándoles a obedecer. Una vez que el creyente declara lealtad a Jesús por medio del bautismo, es la responsabilidad de la iglesia local de ser un lugar donde el discípulo puede aprender a obedecer los mandatos de Jesús. Una iglesia saludable, entonces, es un grupo de personas que vive intencionalmente las eternas verdades del evangelio en el contexto de una definida comunidad local. Entonces, un discipulado bíblico lo que hace es conducir al creyente a caminar en las verdades espirituales establecidas en las Escrituras, para que este discípulo bíblico pueda tener un pleno conocimiento del evangelio de Cristo, tal cual como las Escrituras lo enseñan. Desafortunadamente, una iglesia que no es sana, el discipulado se resume en 5 clases y luego lo gradúan como discípulo. Cuando nosotros entonces entendemos que el discipulado es para toda la vida y vemos esta distinción en nuestra iglesia local, podemos decir que nuestra iglesia local es una iglesia sana. Y luego nos lleva a nuestra tercera característica, que es la membresía bíblica. En casi todas las veces que se usa la palabra
eclesia o iglesia en el Nuevo Testamento se refiere entonces a un grupo de cristianos en particular en un lugar específico. Describe a personas que se conocen y que comparten sus vidas. Estas personas saben y celebran que son parte de algo más grande, es decir, de la Iglesia Universal del Señor. Pero también tienen una membresía identificable y local, con claras expectativas sobre el amor y el servicio mutuo y la participación en la misión del Señor. Entonces, cada miembro o cada persona que se hace miembro de una iglesia local está llamada y está equipada con una variedad de dones y habilidades, tal cual como se describe en 1 Corintios capítulo 12, que se juntan para conformar una unidad. Entonces podemos identificar que una de las características de una iglesia sana es que existe una membresía bíblica. Es decir, las personas se asocian a la iglesia, por decirlo de esa manera, a ser parte de la comunidad local. Solicitan la membresía y la iglesia estudia el caso de cada persona en particular para determinar si esta persona realmente ha confesado a Cristo, realmente conoce el significado del Evangelio para que pueda ser parte de una iglesia local. Caso totalmente contrario que no sucede en las iglesias no bíblicas y no sanas. Cualquier persona llega a la iglesia, se congrega un mes, 2 meses, hace un discipulado de 10 clases y ya es miembro de la iglesia. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, es la realidad. Ahora, esto nos lleva a nuestra cuarta característica de una iglesia local, y es el liderazgo bíblico. Ninguna iglesia puede gozar de un estado saludable sin el liderazgo de los pastores, como Pablo lo describe en pasajes como 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. La idea no fue que estos líderes fueran tiranos, sino que fueran pastores que prepararan al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia. Como lo leemos en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 7. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Significa que los miembros de una iglesia que tienen los dones y el llamado para servir como líderes también deben equipar a los demás miembros con lo que necesitan para hacer aquello a lo que Cristo los ha llamado. Es decir, una iglesia saludable se caracteriza porque sus líderes sean líderes bíblicos. ¿Qué no encontramos en una iglesia saludable? Líderes que son tiranos. Ejemplo, aquí se hace lo que el pastor diga y punto. Y la congregación no tiene voz ni voto. Lo que el pastor diga, eso es lo que se hace. Pero si nosotros observamos lo que dice la Biblia ordena que debe existir un liderazgo bíblico, donde el pastor no sea tirano, sino que el pastor enseñe, o los líderes enseñen a otros también lo que es el verdadero evangelio bíblico. Y esto nos lleva a nuestra otra característica, nuestra quinta característica, que es la enseñanza y la predicación bíblica. La fiel enseñanza bíblica es el instrumento, amados hermanos, por el cual el Señor Jesús guía a su iglesia. El estudio bíblico individual es esencial, pero no es suficiente. Las iglesias saludables apartan tiempo regularmente para escuchar a sus pastores y a sus maestros interpretar cuidadosamente la palabra de Dios y aplicarla en todas las áreas de la vida. Una interpretación bíblica sólida requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo, requiere mucho estudio, requiere mucho entrenamiento, por lo cual
los líderes deben estar adecuadamente equipados, bien preparados. Y allí donde está la iglesia, sana y testificando, se sembrará entonces la semilla del Señor, de la palabra de Dios. Ahora, el mensaje de la Biblia se dirige a toda la humanidad, puesto que la revelación de Dios en Cristo y en las Escrituras es inalterable. Por medio de ella, el Espíritu Santo sigue hablando hoy y Él iluminará la mente del pueblo de Dios en cada cultura para percibir la verdad nuevamente con sus propios ojos y así entonces llamar a los que deben ser llamados a través de la predicación sana y fiel de las Escrituras. Lo vemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la iglesia debe ser columna y sostén de la verdad, como lo encontramos en 1 Timoteo 3:15, entonces la iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Por tanto, cuando en una iglesia las escrituras ocupan el segundo lugar, o cuando la interpretación de los hombres, los sueños, las visiones de aquellos que predican y enseñan la palabra pasan a ser el centro de atención, o es la fuente de autoridad de las iglesias, entonces estamos hablando de una iglesia que no puede ser considerada una iglesia bíblica. Perdón. Es decir, cuando cambiamos el contenido de la predicación expositiva o la predicación de la palabra de Dios por las experiencias personales de los pastores, porque el pastor tuvo un sueño, porque tuvo una visión, realmente nos estamos alejando de lo que es una verdadera iglesia bíblica y estamos entonces introduciéndonos a una iglesia enferma que no conserva la salud espiritual. Por otro lado, una iglesia que ha sido fundamentada en la palabra de Dios necesita tener a Cristo como el centro y como su piedra angular, como lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Es la piedra angular sobre la cual la iglesia se sustenta, es Cristo. No es por casualidad que el Señor haya pronunciado estas palabras a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios, la predicación expositiva de la verdadera palabra de Dios debe ser el centro de la iglesia. Y en eso conocemos si una iglesia es verdaderamente sana, si se predica fielmente la palabra de Dios. Cuando vamos a una iglesia, examinamos el tipo de predicación que allí se lleva a cabo, podemos entonces determinar o ver si esta iglesia verdaderamente es sana o no es sana. Por ejemplo, cuando una persona está enferma, usted puede vislumbrar ciertos síntomas. Tiene fiebre, tiene escalofríos, son síntomas de una enfermedad. Lo mismo sucede cuando una iglesia no es sana. Cuando no se predica la verdadera palabra del Señor, es síntoma de que esa iglesia realmente está enferma. Otra característica, o la sexta característica que podemos encontrar en una iglesia sana, es que las iglesias guardan las ordenanzas bíblicas. Las iglesias saludables observan con regularidad el bautismo de los nuevos creyentes y la cena del Señor como parte de los cultos de adoración. Ambas celebraciones declaran y afirman nuestro compromiso con Cristo y con su cuerpo. Algunas iglesias celebran la cena del Señor semanalmente, otras mensualmente. Hay iglesias que tienen sus bautisterios, otras van al río o van al mar. Hay libertad de expresión siempre y cuando se lleven a cabo de acuerdo a las escrituras y dentro del contexto de la adoración bíblica. Recordemos que las ordenanzas que encontramos en la Biblia
son el bautismo y la celebración de la Cena del Señor. Y esta es una característica de las iglesias sanas, que guarden y practiquen estas ordenanzas. Y estas ordenanzas nos llevan a nuestra séptima característica de una iglesia sana, y es la adoración bíblica. Los miembros de las iglesias locales se reúnen para exaltar ¿a quién? A Dios, para cantar, elevar himnos, compartir testimonios de gracias del Señor, animarse unos a otros en Cristo y en su palabra, siempre y cuando estos miembros estén siguiendo las instrucciones bíblicas sobre la adoración. En 1 Corintios, capítulo 11 y capítulo 14, encontramos cuáles son las instrucciones para la verdadera adoración. La iglesia tiene la libertad de expresar diversidad y creatividad en la adoración, siempre y cuando esto se haga bajo el modelo bíblico. 1 Corintios, capítulo 14, 40 lo encontramos, pero hágase todo decentemente y en orden. Desafortunadamente tradicionalmente se ha confundido la adoración bíblica con las alabanzas, con los cánticos, como lo decía algún pastor alguna vez, alabanza es la música rápida y adoración es la música lenta. No, eso no es la adoración. La adoración bíblica es tener un corazón conforme el Señor ha ordenado y adorarle y glorificarle tal cual como Él lo ha establecido a través de las Escrituras. Y eso nos debe llevar a nuestra otra característica, que es la oración bíblica. Pastor, pero ¿existe la oración bíblica y existe la oración no bíblica? Sí, claro, porque cuando oramos no conforme a lo que el Señor ha establecido, sino que oramos para que el Señor cumpla nuestros deseos, estamos haciendo una oración no bíblica. Cuando no tenemos en cuenta al Señor en nuestras oraciones, sino que nos centramos en pedir, no conforme a su voluntad, sino conforme a nuestros corazones, estamos haciendo una oración no bíblica. Cada uno de los grandes avances del Evangelio en el libro de los Hechos se produce como una respuesta al clamor del pueblo de Dios. Si nosotros deseamos lo mismo, debemos abocarnos en la oración regularmente. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42 dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia saludable no solo anima a sus miembros a orar a solas, sino que también provee las oportunidades para hacerlo en comunidad. De allí, amados hermanos, la importancia de asistir a los servicios de adoración programados por la iglesia. Es decir, la importancia de nosotros asistir los miércoles, y hablando de nuestra iglesia local, de asistir a nuestros servicios de oración. Esto nos lleva a nuestra siguiente característica, que es el compañerismo bíblico. La camaradería descrita en la Biblia encierra a todos esos juntos y en armonía. Amor, servicio, cuidado, enseñanza, amonestación, el reconocimiento y paciencia mutua. La comunión bíblica, amados hermanos, implica compartir nuestras vidas de tal modo que hay una conexión que incluye a todos los aspectos de nuestra vida. Ningún cristiano, ningún creyente debe vivir aislado de los demás creyentes, por lo que se secará en su soledad y pronto tropezará y caerá. Miren lo que dice Salmos, capítulo 133. Abran sus Biblias y acompáñenme a leerlo. Salmos 133. ¿Ya todos lo tienen? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuán hermoso y cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía.
Coinonía, amados hermanos. Eso es una característica de una iglesia sana, cuando existe la coinonía entre los creyentes, entre los hermanos que conforman una iglesia local. Y esto nos lleva a nuestra siguiente característica, y es la rendición de cuentas y disciplina bíblica. Pastor, ¿cómo así rendición de cuentas? Amados hermanos, de la misma forma que necesitamos del compañerismo para crecer en obediencia, también nos hace falta rendir cuentas para volver del pecado. Ah, pero ahí sí no me gusta la iglesia. A mí no me gusta rendir cuentas. Pero es un mandato bíblico. Mateo 18, capítulo 18, versículo 15 al 20. Vamos, hermanos, las iglesias saludables deben ser lugares en donde los jóvenes en la fe pueden ser instruidos con cariños, y en donde los desobedientes pueden ser amablemente amonestados en una manera consistente con la actitud y el proceso de Cristo, por Cristo, como lo encontramos en Mateo 18, capítulo 15, versículo 20. A muchos de nosotros quizás no nos gusta que nos llamen la atención, pero es un mandato bíblico. Cuando hacemos parte de una iglesia local y una iglesia bíblica, y cuando firmamos nuestro pacto de membresía para pertenecer a una iglesia local, recuerden que también estamos en la obligación de rendir cuentas o de entrar en disciplina cuando hemos cometido alguna falta, ya sea un pecado o algo que atente en contra de la unidad de la iglesia. Eso es una obligación que tenemos como creyentes, y esto también lo hacemos cuando firmamos nuestro pacto de membresía. Y esto nos lleva a nuestras dos últimas características. La número 11, mayordomía bíblica. Las iglesias saludables se autosostienen financieramente. Aún más importante, ofrendan generosamente para la causa del evangelio. Lo hacen en una práctica común y regular, siguiendo lo que establece el modelo bíblico en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 4. El deseo de ver al evangelio cambiar la vida de otros debe caracterizar a nuestra generosidad en todas las áreas de la vida. Es decir, debemos ser generosos en nuestras ofrendas y también aplicar la mayordomía bíblica para que estas ofrendas se puedan utilizar tal cual como lo ordenan las Escrituras. Desafortunadamente, lo repito, en una iglesia no bíblica, en una iglesia no saludable, las ofrendas toman un destino totalmente diferente a lo que está establecido en las Escrituras. Y de allí es donde viene el mal testimonio de los de afuera. La mayoría de nosotros, cuando no éramos creyentes, pensábamos de esa manera. No, es que yo no voy a llevar mi dinero a la iglesia porque yo no voy a enriquecer al pastor. Porque desafortunadamente muchos pastores que no son bíblicos, que no tienen la visión bíblica en sus corazones, se lucran con lo que ingresa a las iglesias. Y esto hay que decirlo, porque es una realidad. En nuestra sociedad vemos en las grandes mega iglesias, donde el pastor lo vemos por ahí alejado, que es un intocable porque no se pueden acercar. Y vemos un pastor que tiene muchas propiedades, muchos automóviles, viaja por todo el mundo, pero realmente no es una persona que se preocupa por la salud de la iglesia, porque se lucra con los dineros que ingresan a las iglesias. Por eso las iglesias locales sanas se identifican por su mayordomía bíblica, porque son iglesias que rinden cuentas también de sus estados financieros a la membresía. Son iglesias que muestran el estado financiero de cada año, donde se indica el dinero que ingresó y el dinero que salió y cómo se utilizó ese dinero, porque eso es siguiendo el modelo bíblico de la mayordomía bíblica. Y esto nos lleva a nuestra última característica de una iglesia saludable, nuestras dos últimas características, y es que las iglesias saludables deben ser iglesias que tengan misiones bíblicas. Las iglesias deben estar activamente involucradas en hacer discípulos global y localmente. Cada miembro es responsable de formar discípulos, y las iglesias saludables están organizadas y administradas de tal forma que los miembros son motivados y entrenados para realizar esta tarea en cualquier contexto.
Es decir, cada miembro de una iglesia local está capacitado para ser discípulos. Por eso les decía al inicio, el discipulado es para toda la vida, no es solamente 10, 12 clases, sino que es un proceso que es para toda la vida. Y una iglesia saludable, por definición, entonces creará otras iglesias saludables, siguiendo el modelo bíblico de las misiones bíblicas. Y esto nos lleva a nuestra última característica que podríamos definir que tiene una iglesia saludable, y es la diaconía bíblica. Las iglesias saludables, amados hermanos, siguen el ejemplo del Señor de responder a las necesidades humanas. Veamos lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21. Lucas 4, 17 al 21 dice lo siguiente. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesús predicaba las buenas nuevas del reino, no solo en palabras, sino también en obras. Los cristianos miramos a los pobres, miramos a los débiles y a los quebrantados y respondemos con un corazón abierto, tal cual como lo enseña 1 Juan capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. El profeta Miqueas declara lo que pide Dios en humildad: hacer justicia y amar misericordia. Y para terminar, como ejemplo de lo que es la diaconía bíblica, podemos ver Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Como característica final para identificar una iglesia saludable. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para resumir, esto nos recuerda que una iglesia bíblica, o el crecimiento de una iglesia saludable y bíblica, le pertenece al Señor. Que por muchas estrategias que nosotros hagamos para conseguir miembros, recordemos que no depende de nosotros, sino del Señor. Amén.